Uruapan se transforma día a día, con el trabajo, el esfuerzo, la constancia y una industria que impulsa a sus habitantes a encontrar el desarrollo que merecemos. Por esta razón, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Delegación Uruapan ha realizado diferentes eventos y actividades para fomentar el desarrollo empresarial de esta localidad. Para representar, defender y proyectar los intereses de los industriales de Uruapan frente a los organismos públicos, privados y la sociedad en general, brindando asesoría y servicios de calidad que faciliten y busquen la competitividad y el desarrollo empresarial de la región, Canacintra Uruapan mantiene este compromiso como parte de su misión. De inicio la diferencia en tamaño de estos dos tipos celulares, ¿no? Y nos interesa entender cómo un espermatozoide puede llegar y fusionarse con el ovocito para generar un nuevo individuo que va a tener características únicas. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué estudiar al espermatozoide? ¿De qué sirve? Quizás como científica la respuesta más sencilla es por curiosidad, para entender el proceso, para saber. Pero también hay razones muy tangibles, como por ejemplo, cerca del 15% de las parejas en el mundo presentan algún problema de infertilidad, ¿no? Y esto se puede dividir, más o menos se divide en factores masculinos y femeninos, mitad y mitad. Pero también hoy en día hay esquemas familiares que buscan la reproducción bajo otros esquemas, ¿no? Y entonces para eso se tienen las técnicas de reproducción asistidas, se abrevia TRA en español o ART en inglés, ¿no? Y cuando hay problemas para la reproducción o para poder concebir, también pueden generarse problemas de depresión muy intensos, tanto en la mujer como en hombre o la pareja que está deseando tener descendencia y no lo logra. Por otro lado, y de manera muy contrastante, en México, por ejemplo, tenemos un alto porcentaje de embarazos no deseados en adolescentes. Y esta gráfica quizás es un poquito viejita, pero se ve una tendencia a la alta, ¿no? de embarazos no deseados. Entonces, sabemos que hay anticonceptivos que se pueden separar o dividir en no hormonales, naturales y hormonales. Y no me voy a detener mucho en esto, pero mencionar que en las opciones de anticonceptivos hormonales, todas las opciones son para la mujer. En las casillas para el hombre no hay ninguna opción actualmente, ¿no? Por lo que el desarrollo de un anticonceptivo masculino es deseable. Y de hecho, se busca que este anticonceptivo ni siquiera sea hormonal, ¿no? Para que no haya una afectación como ha sido muchas de estas hormonas que han tomado las mujeres por muchos años y que puede tener consecuencias a la salud o repercusiones. Entonces, buscar anticonceptivos masculinos es deseable. Entonces, aparte de la motivación de solo conocer y entender el proceso, pues esta investigación puede tener una aplicación muy, muy tangible. Y entonces necesitaríamos controlar este proceso tanto para fomentarlo como para prevenirlo. ¿Y cómo podemos controlar un proceso? Pues solamente si lo conocemos y lo entendemos. Y también se podría pensar que quizás la fecundación es un proceso como aleatorio que va a suceder de cualquier manera porque en un eyaculado de espermatozoides hay muchísimos espermatozoides y por probabilidad alguno va a fecundar. Y para ver que esto no es tan así, me gusta presentar este ejemplo. Estos son espermatozoides de venado que para nadar más rápido forman lo que se llaman rosetas, se pegan de la cabecita, ¿no? Y entonces pueden nadar más rápido si están de forma individual. Entonces este grupo de investigadores lo que hizo es tomó un eyaculado de dos machos separados, los pintó con un colorante fluorescente y los juntó para ver cómo se formaban estas rosetas. Y vean lo que pasó, ¿no? Estas rosetas solo se juntaban los verdes con los verdes, los rojos con los rojos, sin ningún error. Entonces, esto nos habla que hay métodos de comunicación entre las células
súper importantes que en este caso se reconocen, ¿no? Para saber, estas especies lo hacen así también porque son promiscuas, es decir, una hembra se puede aparear con más de un macho, ¿no? Y entonces se juntan en rosetas para nadar más rápido y ganarle al otro, ¿no? Entonces aquí vemos que los procesos de comunicación de las células son muy importantes. Pero vayamos desde el principio. Los espermatozoides se forman en los testículos. Dentro de estos tubitos que se conocen como túbulos seminíferos, si uno hace una ampliación del túbulo, esta sería la base del tubo, y aquí están las células espermatogénicas que son redondas totalmente y que se dividen por mitosis, y después tienen dos rondas de división conocidas como meiosis, donde su carga nuclear se divide para solo tener un set de cromosomas y que se va a combinar con el otro set del ovocito. Pero sufren un proceso también de transformación. De ser células redondas se convierten en estas células alargadas que tienen su cabeza y un flagelo muy largo. Aquí en esta otra caricatura les muestro un ejemplo de espermatozoides de ratón y de humano. Vean qué diferentes son. Estos tienen como una especie de gancho y se piensa que quizás también es para poder formar estas rosetas y poder nadar juntos. En el caso del humano no se ven estas rosetas con frecuencia, ¿no? Entonces parece que no es un mecanismo que se utilice por los humanos. Si viéramos por dentro de la célula, en la cabeza, el núcleo ocupa la mayor parte de este compartimento porque es donde está el DNA altamente compactado. Tienen esta bolsita marcada aquí en rojo que se llama acrosoma, que un poquito más adelante vamos a ver que es muy importante. Y dentro del flagelo están estas estructuras pequeñitas que son mitocondrias, que son las que producen la energía para que el flagelo pueda batir. Ahora, si vemos el camino hacia el óvulo, pues la verdad, esta caricatura no está a escala, pero desde el punto de la eyaculación hasta el sitio de la fecundación, que es acá arriba, ¿no? Es un largo camino que el espermatozoide tiene que nadar y se enfrenta a muchos cambios. El espermatozoide es una célula sensacional porque es la única que cumple su función en un organismo diferente del que fue creado. Yo le digo que es la única aventurera, ¿no? Es una célula viajera, se produce en los varones, se deposita en el tracto reproductor femenino y tiene que enfrentarse a muchos cambios. Por ejemplo, temperatura, ¿no? En el tracto reproductor la temperatura es diferente. Hay muchos iones y concentraciones de iones diferentes que el espermatozoide tiene que enfrentar para poder llegar hasta el sitio de la fecundación. Entonces, ¿cómo le hace el espermatozoide para saber lo que está en su entorno y los cambios y saber a dónde dirigirse, ¿no? De qué lado, por ejemplo, está un ovocito disponible y no irse hacia el otro lado. Bueno, pues no solo el espermatozoide, sino muchas células utilizan canales iónicos para poderse comunicar. Y aquí quiero mencionar que el espermatozoide básicamente tiene que hacer dos funciones. Nadar, de donde se eyaculó hasta donde va a fecundar, y reaccionar. ¿Y qué quiero decir con reaccionar? Esa bolsita roja que les dije que se llama acrosoma, tiene que liberar su contenido, ¿no? Se libera el contenido y liberando enzimas, que ya más adelante Marcela nos va a decir qué son, pero más importante, expone una nueva membrana que es la que se va a poder fusionar con el ovocito. Esta membrana no puede, tiene que ser una que ya está reaccionada. Entonces les contaba de los canales iónicos que son indispensables para la comunicación celular. ¿Y qué son estos canales? Son proteínas que atraviesan la membrana de la célula y permiten el paso de iones de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿no? Y son como las palabras que usan las células para comunicarse. Y hay muchos tipos de canales, por ejemplo, de potasio, de sodio, de calcio, ¿no? Entonces estos iones salen y entran y esto le da información a la célula de su entorno y entonces puede tomar decisiones de qué hacer. Entonces, en mi laboratorio lo que nos interesa es cómo estos canales le permiten al espermatozoide realizar sus funciones. Como dijimos, una de ellas es nadar. Entonces, tenemos un software que nos permite seguir a las cabecitas de los espermatozoides y ver su nado y vemos cómo son sus trayectorias. Y entonces hacemos diferentes manipulaciones para ver
si podemos detener su nado o aumentarlo, dependiendo de lo que querramos estudiar. Por otro lado, cuando el espermatozoide ya logra nadar y llega cercano al sitio de fecundación, si hacemos una ampliación, veremos que el ovocito está rodeado de lo que se conoce como células de la granulosa o del cúmulus, que son las células nodrizas del ovocito, y tiene que atravesarlas, es una capa gruesa de células, ¿no? Y llega a lo que se conoce como la zona pelúcida, que es otra capa protectora del ovocito. Entonces tiene que atravesar la zona pelúcida. Está este espacio donde el espermatozoide finalmente llega a la membrana del ovocito para fusionarse con él. Entonces es un trabajo difícil, ¿no? Todo lo que tiene que atravesar para lograr su cometido. Y aquí les muestro una caricatura otra vez de la reacción acrosomal, que ahora se ha roto el paradigma de dónde ocurre la reacción acrosomal. Por muchos años y todavía en los libros de texto se puede ver que se pensaba que la reacción acrosomal ocurría cuando llegaban a la zona pelúcida, una vez de atravesar las células del cúmulus. Y gracias a la tecnología, este paradigma se rompió. Y aquí les muestro cómo fue que esto sucedió. Se logró hacer un ratón transgénico que expresara proteínas fluorescentes en la parte del flagelo y también en la parte del acrosoma. El acrosoma en el ratón es como esta media luna. Entonces uno puede ver que estos no han reaccionado y estos ya reaccionaron porque no están fluorescentes. Entonces usaron estos espermatozoides para fecundar un ovocito in vitro, que es lo que vemos aquí, y vamos a ver de campo claro, vamos a pasar a campo de fluorescencia para poder ver este color verde rojo. Aquí está la zona pelúcida, esta capa, y aquí vemos un espermatozoide que llegó antes que este, y miren, tiene la acrosoma porque está verde cuando pasamos a poder ver la fluorescencia. Sin embargo, este que llegó después ya no trae el acrosoma, y ahorita vamos a ver que es este el que logra penetrar la zona pelúcida y finalmente fecundar al ovocito. Este con todo y el acrosoma se quedó ahí pegado, llegó antes, así como estos otros, y vean cómo es este el que penetró. Se forma lo que se conoce como el segundo cuerpo polar y el ovocito está fecundado, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque la tecnología y los avances nos permiten conocer mejor los fenómenos, ¿no? Y incluso aunque hay paradigmas ya establecidos, estos se pueden romper, ¿no? Y eso es lo que siempre los científicos tenemos que estar abiertos a esto. Sin embargo, no podemos hacer espermatozoides transgénicos de humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ver la reacción acrosomal en humano, se han usado también colorantes fluorescentes. El acrosoma en el espermatozoide de humano es como una capucha, y cuando lo marcamos con un colorante fluorescente especial, cuando lo tiene se ve así, y cuando ya lo perdió parecen como fantasmitas, ¿no? Entonces aquí podemos ver en esta tinción quiénes reaccionaron y quiénes no. Sin embargo, en este método, estas células ya están muertas, ¿no? Y entonces tenemos la desventaja de que no sabemos si lo perdieron porque se murieron o realmente porque reaccionaron de forma natural. Entonces, en nuestro laboratorio desarrollamos un protocolo muy interesante para poder ver la reacción acrosomal, pero en células vivas. Y me lo salté, decirles que la reacción acrosomal depende de calcio. Entonces, aquí vamos a ver una peliculita donde tenemos un espermatozoide humano pegado de la cabeza y el flagelo está más o menos libre, y lo pintamos con dos colores. Con verde nos reporta el calcio, ¿no? Entre más fuerte hacia rojo es que hay más calcio, y pusimos un colorante rojo que cuando la reacción acrosomal sucede aumenta la fluorescencia, ¿no? Entonces vean, esto es lo bonito, que el espermatozoide está vivo, nosotros inducimos la reacción con progesterona, sube el calcio de forma importante y después ocurre la reacción acrosomal, ¿no? Y se puede ver también, lo podemos seguir como en un trazo de fluorescencia, ¿no? Y también rompimos un paradigma porque vean, la progesterona induce un aumento de calcio aquí en verde, pero no es este momento cuando ocurre la reacción acrosomal, sino hay un segundo pico, ¿no? Y vean cómo es muy coincidente. Cuando sube el calcio de esta forma importante, también ocurre la reacción acrosomal que nos los marca este colorante rojo, ¿no? Entonces, con esto nosotros hemos podido estudiar
esta reacción acrosomal, qué le induce, qué la detiene, porque como les mencioné, es fundamental para que ocurra la fecundación. Por ejemplo, nosotros descubrimos, en este caso, les voy a mostrar, son espermatozoides de humanos, solo están iluminados, coloreados con un colorante que detecta calcio, colores fríos como azul es poquito calcio, colores más cálidos como el rojo es más calcio, y nosotros le ponemos progesterona a este espermatozoide y vamos a ver cómo el calcio sube, pero baja también, y sube y baja, ¿no? Entonces presenta oscilaciones de calcio, ¿no? Está pulsando esta señal, esta comunicación dentro de la célula. También vimos que hay oscilaciones que son espontáneas, ¿no? No necesitábamos ponerle la progesterona. Esta es la cabecita y vean cómo el calcio sube y baja. Pero lo más interesante es que en estas células, aunque no se los muestro aquí, también teníamos el colorante que reporta la reacción acrosomal. Y solo les muestro el trazo, ¿no? Vean, en verde es el calcio y vemos lo que veíamos en la peliculita, como él sube, baja, pero la reacción acrosomal no ocurre. Y entonces pudimos determinar que la presencia de oscilaciones de calcio correlaciona con la ausencia de la reacción acrosomal. Entonces, la hipótesis que tenemos es que los espermatozoides, cuando están lejos en el tracto genital femenino, reciben una señal que dice, no reacciones todavía porque estás muy lejos todavía, ¿no? Y ya cuando se acercan al ovocito, dejan de oscilar y entonces puede ocurrir la reacción acrosomal y así se evita una reacción acrosomal fuera de tiempo. Bueno, con esto termino la parte de ciencia que les quería comentar y también me pidieron que hiciera un poquito mi historia personal de cómo llegué a ser investigadora y lo hice un poquito en forma de caricatura y se los presento a continuación. Yo estudié en la primaria en un colegio de monjas, se llamaba Fuente Buena, y no sé por qué estas monjitas en particular les gustaban mucho las matemáticas y nos las inculcaron muchísimo, ¿no? Entonces, desde muy niña, a mí me gustaban mucho los problemas que nos dejaban, ¿no? Teníamos como retos, ¿no? De a ver quién contestaba o respondía el problema más rápido. Y desde ahí me gustó mucho, desde la primaria. Después hice la secundaria en una secundaria pública, en la 123, y mi profesor de química nos enseñó la tabla periódica y esto la verdad me fascinó. O sea, cómo en un solo cuadrito, en un documento, había tanta información si uno la sabía leer, ¿no? Cada número, la posición de los elementos tenía un significado y para mí eso se me hizo magnífico. Y claro, como me encantaba, yo siempre contestaba bien en química y en física, me gané el apodo de Madame Curie, me decían en la secundaria, ¿no? Pues qué orgullo, pero pues ese era mi apodo, porque en general a nadie le gustaban las clases de química más que a mí. Después hice la preparatoria en el CCH Azcapotzalco y mi maestra de química también fue excelente. Y con esto quiero decir que los profesores tienen una influencia muy importante, al menos en mi caso, en determinar qué uno quiere estudiar, ¿no? Y ella me impulsó a que siguiera estudiando química, ¿no? Y eso fue lo que hice. Estudié química en la Facultad de Química de la UNAM, donde algunas materias optativas me llevaron a conocer la bioquímica, ¿no? Un poco a conocer este, la química de la vida, ¿no? Y eso me reorientó un poco y me gustó muchísimo, ¿no? Por lo que entonces eh, decidí orientarme más hacia la bioquímica. Sin embargo, tuve la oportunidad al finalizar mi licenciatura eh, de hacer un viaje, ¿no? Una estancia de investigación a Japón. Y también dije, pues también me gusta viajar, ¿no? ¿Cómo le podría hacer para combinar las dos cosas, ¿no? Y como siempre empecé a buscar becas, ¿no? Tuve una beca para ir a Japón y después conseguí una beca para hacer mi maestría y doctorado en la Universidad Estatal de Nuevo México, en Estados Unidos, estudiando unas proteínas que unen calcio, ¿no? Y después dije, bueno, yo inicialmente cuando estudié química lo que quería era trabajar en la industria. Y entonces me fui a trabajar en una fábrica de pinturas en DuPont, en Tlanepantla, y ahí estuve un tiempo hasta que recibí noticias de otra beca que había solicitado y me fui a hacer mi postdoctorado en Alemania con una beca Alexander von Humboldt, estudiando proteínas
que están dentro del núcleo y estudiando cómo logran salir, ¿no? Después, un poco por azares del destino, llegué al Instituto de Biotecnología de la UNAM y ver a una célula nadando y que la podíamos controlar, ahí me fascinó y fue como decidí quedarme en esta área de investigación. Si bien un tiempo me fui de sabático, regresé a mi universidad, a New Mexico State, y tenía muchas ventajas por ser mujer y por ser hispana, pero me jaló mi país y mi familia y pues me regresé al Instituto de Biotecnología donde estoy ahora y pues con esto agradezco su atención, no sin decirles que para mí también el apoyo de mi familia ha sido vital, mi esposo y mi hija, ¿no? Que pues a veces tienen que aceptar las ausencias o los días largos, pero están ahí conmigo. Muchísimas gracias. Yo también, al igual que Claudia, les traigo pues parte de lo que nosotros queremos o que hacemos normalmente en el laboratorio, pero quisiera, bueno, entrar con una información que creo que es importante. Decidí nombrar mi trabajo, mi presentación hacia ustedes como reivindicando al azúcar de mesa. ¿Por qué? Precisamente les voy a platicar por qué considero que ha sido satanizada y por qué considero que deberíamos de reivindicar el uso de este producto que es muy importante en la industria de México. El azúcar de mesa, desde el punto de vista químico, pues es conocido como sacarosa, y es esta molécula que es un disacárido, que son dos azúcares unidos, ¿no? Una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Estas moléculas son producidas en todas las plantas, específicamente en un organelo conocido como cloroplasto. La síntesis de esta simple molécula de dos azúcares es bastante compleja. Es llevada a cabo dentro del cloroplasto, pero también dentro de la célula vegetal para poder tener, para poder producir este compuesto. Se utilizan muchas reacciones enzimáticas que la doctora Marcela también me ha comentado al respecto. Y esta cascada de producción lo que nos lleva a tener una producción de sacarosa. Todas las plantas producen sacarosa, sin embargo, solamente algunos cultivos son capaces de acumularla. Y a estos les llamamos cultivos azucareros. De los cultivos azucareros más comunes encontrados actualmente, pues es la remolacha azucarera, que es un tipo de betabel que acumula una gran cantidad de azúcar, y obviamente la caña de azúcar, que es la que más se produce, se cultiva en México. La extracción de esta sacarosa, bueno, tiene es un proceso bastante complejo, pero es una industria muy grande en diversos estados como Veracruz, Morelos, San Luis, entre otros. Desafortunadamente hay considero yo, una campaña muy fuerte en contra del azúcar. Y podemos encontrar información como esta, donde dice el azúcar dulce veneno, veneno, más veneno, los mejores amigos del azúcar, las células cancerosas, las enfermedades como la diabetes, hipertensión, hongos, bacterias, inflamación, infecciones, o sea, no consuman azúcar. Veneno, azúcar, dulce, veneno. Y esto fue solamente una de las pocas información que encontré en internet para que vean cómo es que se ha satanizado este producto, y desafortunadamente esto no beneficia mucho a la industria, y en realidad yo considero que no es así. ¿Por qué se ha satanizado? Bueno, pues porque se sabe que la cantidad de azúcar en sangre puede dañar, y nosotros, como el azúcar que conocemos es el azúcar de mesa, asumimos que es el principal producto que nos hace daño. Sin embargo, tenemos que admitir que el azúcar se encuentra en muchos otros productos, sobre todo almidones, que son cadenas de glucosa como la verde. No sé si ven mi apuntador, pero bueno, como la verde, que son cadenas de azúcares. Y esos almidones se encuentran en muchos alimentos que no son dulces precisamente, como el pan, las harinas, muchos compuestos que se utilizan para
espesar, etcétera. Entonces consumimos mucha azúcar, glucosa, y esa también es la que va a nuestro cuerpo. Y es la que hablamos cuando tenemos hipoglucemia, una glucemia normal o una hiperglucemia. Esto, obviamente, el aumento de estos azúcares, pero no precisamente de la sacarosa, sino los azúcares consumidos, pues es lo que lleva a un desajuste, es uno de los factores para llevar a la diabetes. Pero no es precisamente la sacarosa como tal, el azúcar de mesa, el único y el principal responsable. Tenemos que recordar una información muy importante dada por Teofrasto Paracelso, que es un alquimista, nacido en 1493, que para algunas personas es considerado como el padre de la toxicología, por una frase muy célebre, que lo que habla es que la dosis es la que hace al veneno. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que no todo, o sea, más bien todo compuesto, todo puede causar un daño. Lo que importa es la dosis. Entonces es la cantidad de alimento, en este caso de azúcar de mesa, de sacarosa, lo que realmente impacta en el daño en las personas. Entonces todo, inclusive el agua, la sal, las espinacas, les decía yo que doy clase a los niños, incluso la cantidad de espinacas que comes. Si comes demasiadas, te puede hacer daño. Cuando tu mamá dice come espinacas porque es muy bueno. Entonces es la dosis es la que hace el veneno. Lo que hay que hacer es comer todos los alimentos con cierta medida. Obviamente hay algunos que con menos dosis te hace daño, otros con más dosis, pero no es un alimento dañino, es la forma en la que lo consumimos lo que nos hace daño. Pero bueno, esta satanización de la sacarosa ha hecho que desde hace mucho tiempo, el consumo de sacarosa haya disminuido, caído abruptamente, casi a 50%, comparado con lo que se consumía, esto es un dato de Estados Unidos, de lo que se consumía en la década de los 60 y 70. ¿Por qué? Bueno, no solamente por esta satanización, sino también por la entrada de algunos otros edulcorantes, como los jarabes fructosados, que provienen de la hidrólisis de los almidones y la conversión a fructosa. Estos compuestos con mucha menos cantidad son más dulces, pero la fructosa, y eso también es importante verlo, la fructosa libre en el cuerpo puede ser modificada para convertirse en glucosa. Entonces, los jarabes fructosados no es que sean mejores tampoco. También tiene una gran cantidad de azúcar que finalmente se va a convertir en glucosa y puede causar el mismo. Sin embargo, bueno, esto hizo una caída muy fuerte en el mercado en México, que somos uno de los principales productores, junto con Brasil, China. Entonces, bueno, pues eso sí afectó muchísimo. En la década de los 80 teníamos un superávit de producción de sacarosa, de azúcar. Los ingenios se quedaban con ese azúcar. Y entonces se empezaron a desarrollar diversos procesos para la revalorización de la sacarosa. Entonces empezaron a desarrollar procesos en la industria química para impactar o para producir productos para la industria química, para la industria cosmética, para la industria alimenticia y para la industria farmacéutica. En esta parte es donde nosotros entramos. Yo lo que hice durante mi inicio como investigadora, bueno, fue trabajar precisamente con enzimas. Durante mi doctorado, trabajar con enzimas activas a carbohidratos. Y cuando empiezo en mis inicios en mi trabajo en el Instituto de Biotecnología, aislamos diversas enzimas, Marcela ya les va a platicar acerca de las enzimas, que son moléculas que son capaces de cambiar los compuestos, hacer modificaciones. En este caso es una enzima que se llama fructansacarasa, que es capaz de tomar esta sacarosa y modificarla para poder o hidrolizarla simplemente en glucosa y fructosa o hacer reacciones de transferencia de esta fructosa en algunos aceptores, compuestos que tú agregues o sobre sí mismos para realizar o para producir polímeros. Estos polímeros no los podemos degradar nosotros. No tenemos las enzimas para cortarlos. La sacarosa sí,
podemos asimilar la glucosa y la fructosa libre, pero no podemos cortar estos polímeros. No los podemos asimilar, pero las bacterias benéficas en nuestro intestino sí. A estas cadenas de fructosas se les denomina fructanas y existen las cadenas, dependiendo del tipo de enlace, beta 2,6, levana, beta 2,1. Para producir estas cadenas, nosotros lo que hacemos es utilizar enzimas y las bacterias es lo que hacen. Utilizan estas enzimas denominadas levansacarasas e inulosacarasas para hacer estas cadenas. Cuando son cadenas pequeñas se llaman fructooligosacáridos, cuando son cadenas largas se les dice fructanas o polímeros. Dependiendo del tamaño, las características y las propiedades que tienen estos compuestos son diferentes. Por ejemplo, hay fructanas que se producen ya en plantas, específicamente en estas achicorias o agave. Estas fructanas tienen muchas propiedades, ya se ha visto que funcionan como fibra dietética. ¿Por qué? Pues porque no la podemos degradar nosotros. Tiene actividad prebiótica, eso quiere decir que los que sí la pueden degradar son las bacterias benéficas de nuestro intestino, bifidobacterias y lactobacillus que ayudan a nuestra digestión. También se ha visto que como promueven estas células, estas bacterias benéficas en el intestino pueden tener efectos hipoglucémicos, hipercolesterolémicos, pueden ayudar a la absorción de calcio y magnesio, incluso se ha visto que pueden ser anticancerígenos. Estas moléculas o las propiedades que tienen cada una de estas depende del tamaño y de los enlaces que estos producen. Además de estas propiedades, en la industria de alimentos pues pueden funcionar como edulcorantes, como espesantes y como humectantes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que pues estos son cultivos, los que requieren obviamente pues espacio, fertilizantes, trabajo, etc. Como nosotros lo que nos dedicamos después, pues fue a buscar cómo producir estas fructanas fuera de la planta, utilizando las enzimas que son producidas por bacterias que utilizan la sacarosa y que producen estos polímeros. Entonces, desde hace años estamos trabajando con la identificación de enzimas que sean capaces de producir estos polímeros. Aquí les represento una enzima, más o menos como sería una caricatura, y como esta, a nivel laboratorio, llegamos a producir pues lo que a la planta, por ejemplo, de agave le cuesta 8 años, o a la planta de achicoria pues le toma varios meses, ¿no? Entonces, esto lo podemos nosotros hacer en cuestión de horas en el laboratorio. ¿Utilizando qué? Pues la sacarosa como materia prima. Nosotros no nada más aislamos enzimas que pudieran producir fructanas tipo levana, sino también fructanas tipo heroína. Para esto aislamos del pozol una serie de bacterias. Bueno, la doctora Carmen Watcher, que fue una de nuestras colaboradoras, la Facultad de Química aisló y nosotros identificamos y aislamos este gen que codifica para esta enzima para poderlo trabajar. Nosotros trabajamos con genética para poder modificar proteínas, para poder generar productos. Y aquí podemos ver la inulina, cómo la tenemos ya producida, y esto fue algo muy importante porque, les digo, una cosa es que lo hagan las plantas y otra cosa es que lo hagamos en el laboratorio. Esto, obviamente, fue parte de lo protegimos como una patente. Desafortunadamente, nosotros podemos patentar muchas cosas, pero no se trata de patentar por patentar. Se trata de patentar cosas que van a ser útiles, que en realidad van a ser desarrolladas para la producción. Entonces, no todo lo que nosotros generamos que es interesante, que se pueda aplicar a la industria, le interesa para desarrollarse. Pero bueno, en este caso sí era una de las pocas enzimas a nivel mundial que estaban identificadas y se decidió proteger el proceso. Bien, pues ya teniendo una batería, no solamente esta, sino otra serie de enzimas, pues nosotros decidimos profundizar en el estudio. Una cosa para poder realmente hacer una aplicación, y creo que Claudia lo planteó muy bien, es que tenemos que conocer a fondo los componentes de tu proceso. No es de ponle a ver qué sale, sino es cómo funciona, cómo sale. Y en esta
parte, pues nosotros profundizamos en el estudio de las enzimas, seguramente la doctora Marcela les va a platicar más, pero bueno, por ejemplo, nada más les pongo un ejemplo de cómo llegamos a estudiar las enzimas, este tipo de enzimas. Hacemos estudio primero de cómo se acomodan, después de cómo los azúcares se acomodan, cómo entra la sacarosa, cómo se transfiere la primer fructosa al aceptor, que es otra sacarosa, cómo es que se acomodan, si esto tiene movimiento o no, qué tipo de movimiento. Todo esto tiene que ver mucho con biología estructural. Muchas cosas de estas las hacemos en computadora, pero ¿cuál es el objetivo de hacer un estudio tan profundo de las enzimas? Pues precisamente comprender cómo es que se llevan a cabo estos procesos. Y durante muchos años estuvimos estudiando cómo es que se reconoce la sacarosa, cómo se hidroliza, cómo estos monosacáridos llegan a entrar también como aceptores, cómo se llegan a producir poco a poco nuevas moléculas, desde moléculas muy pequeñas como fructooligosacáridos de 2 fructosas, 3 fructosas, cada vez más fructosas, y sabemos quiénes son los determinantes para la producción de este tipo de azúcares. Toda esta información, ¿para qué sirve? Podríamos verlo como ciencia básica, como decía Claudia, simplemente por conocer. Pero no es así. No solo es así, sino es también importante para que nosotros podamos modificar estas enzimas y podamos producir los compuestos que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí hicimos diferentes mutantes en diferentes sitios, modificaciones que nos producían diferentes productos, algunos que no los teníamos, ahora ya los tenemos. Productos, esta es una cromatografía de tamaño, de premiación, en gel, en donde podemos ver el polímero de alto peso molecular. Un polímero de alto peso molecular le llamamos a uno que tiene 22,000 fructosas, por ejemplo. Son muy grandes. Mientras que los productos más pequeños, pues incluso no podemos contar, tienen 4, tienen 10, tienen 70 o tienen miles. Estas diferencias en tamaño es lo que les decía que afectan a las propiedades y a las aplicaciones de estas frutanas, al punto en que tenemos diferentes biocatalizadores para producir diferentes productos, dependiendo de las aplicaciones que nosotros le queremos dar. Ya no es una caja negra en donde le ponemos y vemos que sale. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo que está pasando y eso es parte de una investigación científica, ser profundos y conocer, desmenuzar los problemas. Ese es nuestro trabajo. ¿Para qué? Para hacer procesos en realidad más sólidos y que realmente sean bastante bien controlables, si eso es lo que tú quieres. Entonces tenemos biocatalizadores que son capaces de producir polímeros de 5 fructosas, de 12, de 16 fructosas, de 51 y de miles. Y les decía, ¿para qué sirve? Pues porque tenemos diferentes aplicaciones. En lo que me queda de tiempo les voy a platicar una de las aplicaciones que, bueno, nos parecen son las más novedosas y que todavía estamos desarrollando. Por ejemplo, tomamos al polímero de alto peso molecular. Este polímero de alto peso molecular lo empezamos a estudiar y resulta, para nuestra fortuna, que estos tipo polímeros producen nanopartículas. Estas nanopartículas, les tengo que pues recordar, son de azúcares. Entonces, de hecho lo consumimos, la fructana en plantas la llegamos a consumir. Entonces, estas pelotitas que pueden ver aquí, estas nanopartículas, pueden ser utilizadas incluso como acarreadores de algunos compuestos que queramos llegar al intestino o a alguna otra célula, y ahorita lo vamos a platicar. Nosotros obviamente estudiamos a profundidad cómo se van sintetizando estas nanopartículas. Algunas hasta las encontramos huecas, lo que nos pareció bastante interesante. Por supuesto que inmediatamente dijimos a llenarla con algo. Y hemos estado trabajando, cosa que no les voy a platicar, con algunos procesos de encapsulación de algunos compuestos que nos parecen interesantes. Pero les decía yo, lo importante es estudiar a profundidad. Estudiamos en qué momento se forman las nanopartículas, cómo es que se forman, cómo podemos controlar los tamaños, pero además cuáles son sus posibles aplicaciones. Y simplemente las nanopartículas solas pudimos determinar que tienen un efecto antiinflamatorio. Esto lo hicimos en células en cultivo.
agregando estas nanopartículas que nosotros producimos y agregando le llaman un insulto inflamatorio, en donde nosotros agredimos a las células y empezamos a poner diferentes cantidades de estas nanopartículas. Podemos ver que como vamos aumentando la cantidad de nanopartículas, va disminuyendo el insulto, la inducción de las enzimas inflamatorias, de las señales inflamatorias. Entonces, esta disminución habla de que estas nanopartículas tienen propiedades antiinflamatorias. Lo más interesante que nos pareció es que además empezamos a ver en células de cultivo que las células empezaron a crecer y empezaron a aumentar en cantidad. Esto lo hicimos en presencia del insulto inflamatorio y en ausencia del insulto inflamatorio. Y vimos que sigue la proliferación celular. Esto habla de que va a aumentar la cantidad de células. De inmediato, pues empezamos a pensar en, ¿podrá cerrar? ¿Nos podrá ayudar a cerrar heridas? Y entonces hicimos un ensayo. Este ensayo me gusta mucho, es muy bonito. Es una monocapa de queratinocitos. Los queratinocitos son las células que van a generar la piel, ¿no? Y entonces agregamos diferentes cantidades de estas nanopartículas y pudimos ver, este es nuestro control, no tiene nada, después nuestras células agregadas o con las nanopartículas y podemos ver cómo la monocapa de queratinocitos empieza a cerrar. Pero esto podría ser por dos cosas. Podría ser porque están realmente proliferando. Ya habíamos visto que aumentaba el número de células. Pero también podría ser solo por migración celular. Entonces pusimos un inhibidor de la proliferación celular y vimos que aunque sí cerró un poquito, no es lo mismo. Entonces, lo que podemos decir es que estas nanopartículas están ayudando a la proliferación. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Obviamente, pues vamos hacia el cierre de heridas. Sobre todo, estamos enfocándonos hacia un problema que muchos conocen, que es la úlcera del pie diabético, donde hay muchos problemas. Esto lo estamos haciendo en colaboración con el doctor Raimundo Valdés del Instituto Salvador de Medicina de Salvador Subirán. Pero bueno, lo que hicimos ya ahora sí son lotes grandes de estas nanopartículas, así es como logramos producirlas, molerlas y todo esto, y hacer ensayos en murinos para después pasar en un futuro, esperemos que no muy lejano, a un posible tratamiento. Esa es la idea. Y como esta aplicación, pues tenemos muchas aplicaciones utilizando a la sacarosa con el azúcar de mesa para la producción de estos compuestos. Y bueno, pues hasta aquí lo que yo les traigo de lo que hemos hecho desde la microbiología, genética, producción de proteínas, ingeniería, bioingeniería y todo lo que ustedes vieron, química de carbohidratos, hasta el momento. Y bueno, pues lo que quiero agradecer, tengo muchos colaboradores, este trabajo ha sido un trabajo de muchos años, pero muchos colaboradores que me han apoyado en este trabajo, tanto nacionales como internacionales, muchos estudiantes y las agencias financiadoras. Y bueno, pues este es parte de mi grupo de investigación. Esta fue una de las últimas fotografías que pudimos tomar pues, pre-pandemia, pero esperemos vernos todos juntos al mismo tiempo. Me voy a tomar unos 2 minutos solamente para platicarles lo que nos pidió Marcela, de cómo llegué a ser científica. Yo hice también, como ya vieron, yo hice la licenciatura en biología, en donde la mayoría se dedicaba a hacer las cosas macros. Estudiar crustáceos, reptiles, ecología, plantas, y la única extraña en este grupo, pues era Clarita Olvera, que desde el tercer o cuarto semestre de la carrera me fascinó la genética, me pareció una materia impresionante. Mi maestra de genética fue un amor porque además ella era bióloga con una maestría en pedagogía, hizo que llegaran a mis manos los primeros artículos de la secuencia de cómo se descubrió el DNA, el de Watson y Crick, y cómo llegó, y entonces para mí era una cosa impresionante, donde yo no era tan destacada en zoología, botánica. Cuando llegamos a genética y biología celular y fisiología celular, bueno, para mí era la cosa más sencilla y todos mis compañeros los tenía en mi casa haciéndoles explicaciones de cómo funcionaban los genes y cómo. Entonces, desde muy joven yo decidí que era la genética lo mío.
tuve la suerte de conocer gente en el área de microbiología. Y aquí yo sí quiero dar un reconocimiento a gente que ha impactado mucho, también como lo dijo Claudia. Los profesores, los investigadores son tu ejemplo a seguir. Y yo tengo grandes ejemplos a seguir, como el doctor Luis Galán Wong de la Universidad de Nuevo León, como el doctor Enrique Galindo del Instituto de Biotecnología, el doctor Rodolfo Quintero, el doctor Oscar Monroy, el doctor Hugo Barrera y mi tutora de licenciatura, la doctora Katiushka Arevalo de la U de Nuevo León. Todos estos investigadores fueron parte muy importante en mi desarrollo, fue mi aspiración llegar a ser como ellos. Son biotecnólogos nacionales que son muy importantes, son de diferentes universidades. Otra cosa que tuve la oportunidad durante mi maestría en microbiología, mis estudios de maestría en microbiología, fue hacer estancias en diferentes universidades, y en diferentes universidades o institutos dentro de México. Y eso me impulsó también a decir, esto es lo que quiero. Y tuve la suerte de conocer el Instituto de Biotecnología, del cual me enamoré y ahora formo parte. Estando en el Instituto de Biotecnología también tuve la suerte de ser asesorada por una gran investigadora, la doctora Gloria Soberón Chávez, que además de ser una gran investigadora, es un gran ser humano que nos apoyó muchísimo. Y bueno, precisamente durante mi doctorado con ella, decidí ser madre, y esta foto para mí es icónica, porque esta foto estoy afuera del auditorio, después de mi disertación doctoral, esperando el veredicto, con mi bebé en brazos y el biberón a punto de dárselo. Entonces, fue un doctorado, es una cosa muy difícil, pero tuve la oportunidad de sacarlo adelante con el apoyo, no solo de la doctora Gloria Soberón, sino obviamente de mi pareja, el doctor Luis Treviño, que también es investigador, y que me ha apoyado mucho, y ambos, estos dos, pues han hecho que yo llegue a ser la investigadora que soy ahora. Entonces, tengo mucha gente que agradecer. ¿Cómo llegué a ser doctora? Pues gracias al apoyo y al ejemplo de unas grandes personas. Bueno, pues esto es todo lo que les traje. Espero que les haya gustado. Quiero agradecerle a la licenciada Miriam Pacheco que haya organizado esta reunión. Me parece súper interesante que haya un diálogo entre los científicos y la población en general. Y también, por supuesto, a Dulce Barragán por toda la coordinación para esta sesión. Entonces, bueno, yo quisiera hablarles un poco de la investigación que hacemos en el laboratorio y les voy a mostrar resultados recientes de lo último que estamos haciendo. Yo, como ya vieron, trabajo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM ya hace unos años. Ahí dirijo un grupo de investigación en conjunto con la doctora Clarita Olvera, por cierto, somos colaboradoras. Y bueno, lo mío son las enzimas, ¿no? Entonces, imagínense que la célula es como una fábrica. Todo el tiempo están ocurriendo cosas adentro de una célula. De cualquier célula, estamos hablando de una célula de bacteria, de animales, de plantas, de hongos, de lo que se les ocurra. Y todo el tiempo adentro de esas células ocurren miles de reacciones químicas, no 10, ni 20, ni 100, miles de reacciones químicas. En este momento, para que yo pueda estar moviendo mi manita y hablando y ustedes parpadeando y respirando, sus células están trabajando y esas miles de reacciones químicas ocurren. Y el tema es que tienen que ocurrir a la velocidad adecuada. No es nada más que ocurran, sino que ocurran con la velocidad adecuada. Entonces, hagan de cuenta que las proteínas son los obreros de las células y las enzimas son unos obreros especializados. Las enzimas, entonces, como ya les dije ahorita, son proteínas, pero con una función muy específica, que es la de acelerar reacciones químicas. Como les decía, esas reacciones químicas no es nada más que ocurran, sino que ocurran a la velocidad que se necesita. Todos sabemos o recordamos que las proteínas son macromoléculas, son moléculas muy largas y están compuestas por aminoácidos. Hagan de cuenta que los aminoácidos son como las cuentas de un collar. Los más comunes son 20, que aquí les muestro en una caricatura para no estar llenando de estructuras químicas. Las bolitas negras son átomos de carbono, las azules son átomos de nitrógeno, las bolitas rojas son átomos de oxígeno y estas amarillas que ven aquí son átomos de azufre. Entonces, a lo mejor algunas de ustedes han escuchado
que si el triptófano es importante o la lisina. Bueno, todas estas 20 monómeros, que son los aminoácidos, son las cuentas de un collar que son las proteínas. Entonces, los aminoácidos se unen por enlaces químicos entre ellos para formar estas cadenas largas, estos polímeros, que son las proteínas. Pueden contener entre cientos y miles de aminoácidos. Pero lo que es muy interesante de las proteínas es que no se quedan así, como unas cadenas, como unos churros ahí flotando sin ninguna estructura. No. Las proteínas, dependiendo de esa secuencia de aminoácidos, adquieren una configuración tridimensional que es fundamental para su actividad. Si no tienen esa conformación, no son funcionales y no pueden hacer su tarea. Entonces, gracias a los avances de diferentes tecnologías, por ejemplo, en el área de biología estructural, con la determinación de estructuras tridimensionales de estas moléculas de proteína que son muy pequeñitas, ahora podemos ver cómo son. Aquí lo que les muestro es una representación de cómo se ven todos esos átomos de esos aminoácidos que conforman una proteína importante para nosotros, que es la hemoglobina. Es la proteína que todos tenemos en la sangre. Nuestra sangre es roja por esta proteína y sirve para el transporte de oxígeno. Pero la tomé como ejemplo para que vean cómo son de complejas las proteínas, cómo se doblan sobre sí mismas y forman estas, valga la redundancia, estas formas intricadas y delicadas. Y entonces, bueno, las proteínas no todas son enzimas, no todas son catalizadores que aceleran reacciones químicas. Las proteínas cumplen muy diversas funciones en las células. Los anticuerpos, por ejemplo, son proteínas y nos ayudan a defendernos de agentes patógenos. Hay otras proteínas como la insulina, que hace rato Clarita mencionaba, en la regulación de azúcar en sangre, pues nos ayudan con la comunicación. El transporte, por ejemplo, de oxígeno, como ya les mencionaba, la hemoglobina, en fin, cumplen muy diversas funciones, pero como les decía, lo mío son las reacciones químicas. Y entonces a mí lo que me encanta de las enzimas es imaginarme cómo en todos estos pliegues y dobleces que se forman, se genera un ambiente químico muy particular, que es el que logra que en su interior las enzimas puedan lograr que las reacciones químicas ocurran miles de millones de veces más rápido que en agua. Miles de millones de veces, quiero que se imaginen la cantidad de ceros, miles de millones son al menos 9 ceros, ¿no? Y hay enzimas que son súper eficientes para catalizar estas reacciones químicas y pueden hacer que ocurran millones de veces más rápido. Y aquí nada más les pongo una galería de algunas de mis enzimas favoritas, pues para que vean cómo cada una adquiere una forma distinta, dependiendo pues de su secuencia primaria. Y bueno, a todo esto, ¿para qué nos sirven las enzimas? Bueno, con esta pequeña introducción espero haberlos convencido a todos de que las enzimas, las proteínas en general y las enzimas en particular, pues realizan trabajos muy importantes adentro de las células. Pero el tema es que nosotros también podemos tomar a las enzimas y usarlas fuera de las células para hacer un trabajo para el que no están diseñadas naturalmente. Recuerden que la biotecnología se define como el uso de seres vivos o sus partes para obtener un bien. En este caso, ese de sus partes se puede referir a las enzimas, que son partes de los seres vivos. Las enzimas no están vivas, son proteínas. Ahora, las enzimas ya desde hace varias décadas tienen aplicaciones en muchísimas áreas, en el área médica, farmacéutica, a gran escala en la química industrial, en el área ambiental. Y esta lista que les pongo aquí no pretende ser exhaustiva. Hay muchos ejemplos, pero solamente elegí algunos para que vean que las enzimas aplicadas a nuestra vida diaria están más cerca de lo que se imagina. Por ejemplo, cada vez que lavan su ropa y usan un detergente en polvo, están usando enzimas. Los detergentes modernos están adicionadas con enzimas que catalizan la degradación de grasa, de almidón, de otras proteínas, ¿no? Entonces, cuando echan a lavar una camiseta que tiene salsa catsup o grasita de tacos al pastor o algo así y sale limpia, le pueden agradecer a las enzimas. También hay otras aplicaciones, por ejemplo, súper importantes en el área farmacéutica y médica. Hay enzimas que se pueden
utilizar para que a través de la reacción química que catalizan se sinteticen fármacos, por ejemplo, antibióticos. Pero también hay casos en los que la enzima en sí es el medicamento. Por ejemplo, hay enzimas que se aplican a pacientes que padecen de enfermedades de coagulación o a enzimas que se pueden aplicar a alguien que sin saberlo consume una sustancia, por ejemplo, un antibiótico, y es alérgico. Y entonces hay enzimas que se pueden usar como antídotos. Cuando se ponen sus genes desteñidos, en algunas ocasiones se usaron enzimas para ese efecto de desteñido, ¿ok? Y así otras aplicaciones, cuando se han hecho una prueba de embarazo, esa que venden en las farmacias o la que les hacen en los laboratorios, ahí también se usaron enzimas. Entonces no es una cosa como rara que esté alejada de nuestra vida y que una curiosidad de laboratorio. No, no, las enzimas son muy importantes. Ahora, ya aterrizando en nuestro laboratorio, ¿qué onda con las enzimas? ¿Qué trabajo hacemos con las enzimas? Bueno, se los traté de resumir aquí en este dibujito. Nosotros trabajamos con enzimas que catalizan reacciones de oxidación y las obtenemos de hongos. No vayan a creer que de hongos súper raros, que ¿no? Quién sabe dónde se encuentran. No, pueden ser de esos hongos que crecen en la madera podrida, ¿no? Esos hongos utilizan estas enzimas para degradar la corteza de los árboles, por ejemplo. Pero nosotros las podemos tomar, cultivar esos hongos en el laboratorio, tomar sus enzimas y usarlas en un tubito de ensayo para otra cosa. Por ejemplo, para degradar contaminantes, que es el trabajo que elegí para el día de hoy. Entonces, un tema que nos ha ocupado en el laboratorio en los últimos par de años es los contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes se definen como sustancias que no son letales, es decir, a diferencia de otros compuestos, no sé, el cianuro o algún otro compuesto que tengan en mente que si lo consumen se mueren, los contaminantes emergentes no son letales, sino que son sustancias que de hecho usamos en nuestra vida diaria, pero que si se esparcen en el ambiente a concentraciones muy bajas podrán tener efectos nocivos para el resto de los seres vivos. Les voy a poner un ejemplo. Algunos de estos compuestos, que ahorita les voy a explicar qué son, mimetizan hormonas. Llegan a cuerpos de agua, a un laguito, por ejemplo, y los peces que viven ahí, por ejemplo, lo detectan como si fuera una hormona. Y entonces la presencia de esos compuestos es capaz de feminizar poblaciones enteras de peces. También se ha visto que a bajísimas concentraciones causan, por ejemplo, algunas deformaciones en reptiles. En fin, no matan a nadie, pero no está bien que estén ahí. ¿Y qué son estos contaminantes emergentes? Los podemos encontrar en las pastillas anticonceptivas, en los tratamientos de infertilidad, en shampoos, en jabones, en pasta de dientes, son plastificantes, incluso en el ibuprofeno que nos tomamos cuando tenemos un dolor o paracetamol o un antibiótico. Luego a veces cuando ya no ya caducó ese producto o ya no lo queremos tomar, pum, vamos y lo tiramos en el excusado. No hagan eso. Hay sitios especiales en las farmacias para desecharlo, porque justo es indeseable que lleguen a la naturaleza, ¿ok? Entonces, estos contaminantes emergentes ya se sabe desde hace décadas que se han ido acumulando a bajísimas concentraciones en el agua en todo el mundo. Entonces, ¿cómo los podemos eliminar? Los métodos físico-químicos e incluso los biológicos que se usan normalmente para quitar contaminantes no son tan eficientes para eliminar a estos contaminantes emergentes, sobre todo porque ellos se encuentran a muy bajas concentraciones. Y aquí es donde las enzimas podrían jugar un papel súper importante. Y yo trabajo con unas enzimas que se llaman peroxigenasas inespecíficas. Les resumo que es una enzima que donde, por decirlo de una manera coloquial, donde pone el ojo, pone la oxidación. No las quiero espantar con estas reacciones químicas, pero es nada más para ejemplificarles que por eso se llama inespecífica, porque es capaz de reconocer a una enorme variedad. Cuando digo enorme, estamos hablando de 300 o 400 moléculas químicas que se ha reportado hasta la fecha, que pueden ser susceptibles de oxidarse en presencia de esta enzima. Entonces, como catalizador para el área ambiental resulta ideal. ¿Cómo funciona esta enzima? Bueno, gracias a los avances en la biología, en las técnicas de biología estructural, podemos ver su estructura.
Entonces aquí lo que están viendo es como la parte de afuera de la enzima y como ven hay aquí un huequito que los lleva a esta molécula roja. Esta molécula roja es el sitio activo, es donde ocurre la magia, donde ocurren la catálisis de las reacciones químicas. Y sabemos entonces que en el sitio activo de esta enzima hay una especie de túnel, que es el hoyito que vieron ahí, y el sustrato, el compuesto orgánico a oxidarse, debe entrar por ese túnel y entrar en contacto con esta parte roja. Entonces, bueno, nosotros probamos una de estas peroxigenasas inespecíficas que viene de este honguito que se llama Grossi vegerita. No se venden, ojo, entonces en mi laboratorio hay desde que cultivar al hongo, purificar a la enzima y luego probarla en tubitos de ensayo con diferentes de estos contaminantes emergentes. En este momento estamos concentradas en fármacos y digo concentradas porque este trabajo lo ha hecho en los últimos meses Liliana Santos, que es una estudiante de licenciatura que viene del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan y a la que quiero felicitar porque en unos pocos meses hizo una cantidad de trabajo impresionante, aprendió un montón de cosas. Entonces, para mí ese también es un producto muy importante de la ciencia, ¿no? La formación de recursos humanos. Y bueno, entonces Liliana encontró que la enzima puede catalizar la oxidación de algunos fármacos y de otros no. Y siempre un hallazgo, un buen hallazgo, genera más preguntas. Por ejemplo, ¿qué productos se generan en la reacción química? Hay que hacer análisis para determinarlo. Y lo más importante, ¿los productos ya no son contaminantes o sí? ¿Esta reacción se podría aplicar en el campo? Por ejemplo, en agua que sale de las plantas de tratamiento o agua residual de hospitales o agua doméstica. ¿Cuánto costaría hacer esto? ¿Y qué de estos contaminantes que no fueron oxidados por la enzima? ¿Se puede manipular algo de la enzima para que aumente su capacidad de reconocer a otras moléculas? Les adelanto que la respuesta es sí. Y a mí, más que estas preguntas de acá arriba, que son muy pertinentes, lo que me encanta hacer es entender a nivel molecular cómo funcionan estas macromoléculas, ¿no? Obviamente me encantaría al final poder llegar a contar con una aplicación, pero como ya les mencionaban Claudia y Clarita, si uno quiere manipular algo, primero lo tiene que entender, ¿ok? Entonces sería mucho mejor una enzima que pudiera oxidar a todos los contaminantes antes de lanzarse a hacer alguna aplicación, invertir dinero en él. La otra opción es buscar allá afuera en la naturaleza, ¿no? Hay enzimas que sí catalicen la oxidación de estos contaminantes y entonces, como ven, las opciones y los campos de estudio se van ampliando. Aquí les puse una figura de Tetris porque la ciencia es como el Tetris, ¿no? Se va acumulando el conocimiento uno sobre otro. En países donde no se acumula suficiente conocimiento, pues también las aplicaciones que uno puede conseguir son limitadas. Y bueno, yo no puse aquí fotos, era una bonita idea, pero no puse fotos. Pero les quiero platicar un poco de quién soy yo. Yo nací en Uruapan, Michoacán, en 1973. Este año cumplo 48 años. Y como ya vieron en el video, estudié Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM. Y lo importante que son los profesores. Yo no tenía idea de qué era la biotecnología ni de que quería hacer eso. Pero un curso de biología avanzada al final de mi carrera me mostró que existía eso. Y entonces me fui a hacer una maestría y ya estando en el laboratorio me di cuenta que eso era lo mío. Me quedé al doctorado, después mi primer trabajo fue en el Instituto Mexicano del Petróleo y después me ofrecieron trabajo en la UNAM, que es desde mi punto de vista el mejor trabajo de la vida. Y actualmente, como ya les platiqué, dirijo un laboratorio donde vienen estudiantes de todos los niveles a hacer sus tesis. Y esto siempre lo hacemos en colaboración con otros investigadores. En el camino me casé y tuve 2 hijos hermosos cuando cumplí 30 y 36 años, ya están grandes. Y bueno, les quiero compartir un poco que yo no siempre supe que quería ser científica, pero siempre me gustó la química y tenía cierta facilidad para las matemáticas. Desde mi punto de vista muy personal, creo que hay que favorecer en los niños y las niñas esa habilidad con las matemáticas. Yo creo que sí tiene algo que ver con la forma lógica en la que funciona el cerebro, que después ayuda para muchísimos aspectos de la vida. Yo cuando era chica me gustaba imaginar, pues sí, que trabajaba en un laboratorio, pero también que podía ser médico o arqueólogo, tipo Indiana Jones, ¿no? O sea, tenía muchas fantasías.
Después en la preparatoria, otra vez mis profesores fueron fundamentales porque ahí me di cuenta de qué temas me gustaban. Y por supuesto el apoyo de mi familia para decidir estudiar en la universidad, no solo económico, pero también este ambiente de libertad de tú puedes llegar a hacer lo que te propongas. Eso creo que fue fundamental para mí. Entonces, bueno, un agradecimiento a padres, hermanos y aquí a mis criaturas, ¿no? Que como les digo ya, tan grandecitos. ¿En qué consiste un día a día de un científico? Bueno, no solo damos seminarios especializados o más de divulgación como este, tenemos que estar todo el tiempo pensando en nuestros proyectos, qué se sabe y qué no se sabe, y de qué no se sabe, ahí incidir, para hacer un aporte a la ciencia. Entonces hay que planear y realizar experimentos, hay que asesorar a los estudiantes, obviamente damos clases, no nada más estamos todo el día en nuestro laboratorio pensando en nuestras cosas. Yo en lo particular me encanta meterle mano al equipo, entonces cuando se descompone un equipo, pues ahí estoy yo reparándolo, ¿no? Es muy importante conseguir recursos para hacer la investigación, porque no crean que el dinero llueve, ¿no? No cae de los árboles. Entonces, también gran parte de nuestro tiempo estamos consiguiendo recursos. Y bueno, por supuesto, la manera que tenemos de dar a conocer nuestros hallazgos es escribiendo artículos científicos y publicándolos en revistas de circulación internacional. Otra manera de divulgar nuestros hallazgos, pues es asistir a congresos, ¿no? O tener colaboraciones con otras personas. Y entonces así compartimos la idea. Otra vez la idea del Tetris, ¿no? Se van construyendo ideas. Y un mensaje final que quisiera enviarles es que se necesita gente más joven que se interese en la ciencia. Bueno, otro comercial es que no olviden acudir a fuentes de información confiables, porque luego hay mucha información que confunde, sobre todo en Internet. Y yo agradecer pues a la universidad que me ha dado educación y trabajo, es la Universidad de la Nación, y ha contribuido a la formación de muchísimos profesionistas que son fundamentales para nuestro país. Por supuesto a mi grupo de trabajo, a mis estudiantes y a la gente que da el dinero. Y había preparado algunos datos en preparación a la mesa redonda para que nos pusiéramos en contexto de las mujeres en la ciencia en México. Voy a ser muy breve, porque ya estamos sobre el tiempo. Nada más les quiero comentar que con Miriam elegimos el mes de octubre para tener esta reunión porque hace 68 años ocurrió algo muy significativo en México. La mujer mexicana adquirió la igualdad de derechos como los hombres ante la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Como me hacía notar Clarita ayer, nuestras madres, posiblemente las madres de muchas de las que estamos aquí, nacieron sin ese derecho. ¿Okay? No hace tanto que se logró esta igualdad, a pesar de que en México, estos son datos del año pasado, pues la mitad de la población somos mujeres. No quiero hacer una lista exhaustiva, pero pues hay muchas mujeres que desde hace pues varios años podría parecer, pero en realidad bastante tarde, pues se dedicaron ya más a la ciencia, ¿no? Aquí tenemos a la primera médica mexicana apenas en 1887, a la primera química, a la primera bióloga, a la primera mujer que se graduó en física apenas el siglo pasado, la primera mujer que recibió el premio de ciencias en la Academia Mexicana de Ciencias también en el siglo pasado. Y, en fin, hay muchísimas mujeres destacadas en la ciencia. Esto no quiero dejar afuera ninguna, pero ellas soy fan de estas mujeres, ¿no? Y bueno, nada más un poco para hacer la reflexión, si uno ve datos de cómo está la matrícula en las universidades en México, rápidamente nos damos cuenta que ahí no hay un desbalance, ¿no? Hay tantas mujeres como hombres en las universidades. Esto es clave, porque para que alguien pueda tener un desarrollo profesional, digamos, de cierto nivel, pues el acceso a la educación superior es importante, es un habilitador. Para ser científico es fundamental ir a la universidad y luego hacer estudios de posgrado. Y bueno, ya cuando uno se pone a ver, bueno, sí, las mujeres están en la universidad, pero ¿en qué carreras? Pues no son necesariamente carreras de estas del área STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no?
Ya cuando hablamos de posgrado, pues todavía el porcentaje de mujeres se reduce aún más. Y esto no tiene que ver con la capacidad de las mujeres, porque si vemos el promedio de calificaciones en el bachillerato, es comparable el promedio entre hombres y mujeres. Entonces hay otros factores. En México, en el tema de científicos, pues nada más algunos números para ponerlos en contexto. Somos alrededor de 1/3 de investigadoras mujeres en comparación con el total de investigadores en México, de acuerdo al Sistema Nacional de Investigadores, que es una agrupación dirigida por el CONACYT. No quiere decir que sean todos los investigadores, quizás hay algunos más, pero no todos están en el SNI. Y bueno, otros numeritos, en México hay unos 260 científicos por cada millón de habitantes, pero vean nada más la diferencia con países como Estados Unidos, Japón, Corea o Singapur, que pueden tener 4,000 o 7,000 científicos por cada millón de habitantes. Insisto, necesitamos que los jóvenes se interesen en ciencia. Aquí les muestro cuánto, el tamaño de la bolita es cuánto invierten los países en ciencia. Y aquí en el eje de la izquierda están cuántos investigadores hay por millones de habitantes. México está aquí. Japón, Corea, Singapur, Estados Unidos están de este lado. No solo tienen a muchos investigadores, sino que invierten una gran cantidad, un gran porcentaje de su Producto Interno Bruto. Me voy a brincar estos números porque nada más lo que les quiero señalar es por qué habría que invertir más en ciencia. Bueno, en países como Singapur está bien demostrado que aquellos que le apuestan a la ciencia eventualmente obtienen una mejor calidad de vida, medido por lo menos como el PIB per cápita, como en esta gráfica. Entonces, Singapur, que se considera una especie de milagro en este sentido, tenía una historia muy complicada, ¿no? Sufrió 2 procesos de independencia, es un país multidiverso, multicultural, pero por ahí de 1965 decidió apostarle a la ciencia y aunque no era un país muy rico, ponía todo lo que le alcanzaba en ciencia. Como a partir del 2000, ya de cajón invierte 2% de su Producto Interno Bruto en ciencia. Y miren cómo ha crecido Singapur. España, por ejemplo, lleva años, ¿qué serán? Unos 40 años invirtiendo alrededor del 2%. No le ha ido tan bien. ¿Qué necesitamos para mejorar? Necesitamos más científicos, pero no nada más tener más científicos, sino que tengan trabajo, que tengan donde trabajar y que tengan recursos para hacer su investigación. Para eso entonces necesitamos una política científica que aliente la investigación básica, esta de que está al servicio del conocimiento, pero también la aplicada, la que responde a la pregunta de, oye, ¿y esto para qué sirve? Y esto solo se logra en un entorno que apoye este tipo de cosas, es decir, una sociedad científicamente culta. Es un trabajo de todos y es o debería ser un proyecto nacional. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Y si quieren, ya estamos sobre la hora, pero podemos continuar con la mesa redonda, miren. Sí, muchas gracias y gracias, infinitamente agradecidos de tenerlas y de romper paradigmas y también de bajarse y de hacerlo entendible para todos, explicarlo de una manera tan fácil, que sé que para ustedes es un esfuerzo ahí como por su formación de maestras, de hacerlo entendible para todos. Muchas gracias. Y pues con Marzo teníamos tiempo planeando esto y se nos presentó esto de la celebración de ya creo que 68 años de que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, pero pues es innegable que aún hay una gran brecha y más a ustedes en su sector, obviamente, mucho más marcado. Y veía datos como lo que decía la doctora Claudia, de la cuestión, por ejemplo, de los anticonceptivos, como hay para hombres y para mujeres, y que eso también nos habla ahí de la brecha que hay de derechos, de obligaciones y de responsabilidades. Pero hablando de lo que decías, Marce, por ejemplo, ¿qué tanto apoyo económico se requiere para hacer una carrera científica? Eso es importante. ¿Quién quisiera ahí compartir en ese tema?
Adelante, Claudia. Pues yo creo, como mencionaba Marce, se requiere apoyo, pero yo siempre fui olfateando las becas, ¿no? Y la verdad que están ahí y muchas veces requieren mucha cuestión burocrática o hacer los trámites, ¿no? Y le da a uno flojera, pero yo tuve beca desde servicio social hasta mi postdoctorado, todo el tiempo, ¿no? O sea, eh, mi mamá se divorció, entonces era una persona que terminó escasamente la primaria, entonces pues no teníamos muchos recursos, éramos 3 hijos, ¿no? Entonces si yo quería estudiar tenía que buscar una beca. Entonces sí se requiere el apoyo, pero sobre todo las ganas de buscar dónde está el financiamiento. Y hoy en día, con el internet, los jóvenes no tienen pretexto, ¿no? En mis tiempos había que escribir cartas a las universidades, esperar la respuesta, ¿no? Y yo desde que me fui a Japón con una beca, además del gobierno japonés, ni siquiera mexicano, ¿no? Igual la beca que estuve para maestría y doctorado fue de Estados Unidos, ¿no? También tuve un apoyo de la UNAM, también reconozco ese apoyo de la UNAM ya como universitaria. Alemania, me fui con una beca del gobierno alemán, ¿no? Entonces, creo que si uno tiene ganas, como Marce decía, y el apoyo moral de la familia y se puede lograr, ¿no? Entonces, no creo que sea un impedimento porque sí hay apoyo, solo hay que buscarlos y no perderse en eso de que qué flojera me da hacer esto. Me acuerdo tanto en esa beca de Japón, éramos 2, mi compañera de toda la carrera, ¿no? Entonces, solo había un lugar por año. Hicimos la tesis en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM en esa época, ¿no? Y era una beca para estudiar un montón de tecnología nuclear. Entonces yo lo hice y me fui y al día siguiente ella se quería ir y se atoró en los trámites. O sea, ya no quiso sacar el certificado médico, la postulación y, ¿no? Entonces, esa fue la única diferencia, ¿no? Hace la constancia, ¿no? De hacer las cosas. Ese sería mi comentario. Yo quisiera comentar sobre lo que sigue, ya que venciste, digamos, estos retos que mencionaba Claudia y ya eres investigadora y tuviste la fortuna de tener un trabajo, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora tienes que montar tu laboratorio. Y eso es súper caro, ¿no? Porque entonces tienes que comprar equipos y reactivos y acondicionar. Por ejemplo, en la universidad, pues es muy generosa porque nos paga nuestro salario y nos da un espacio, un laboratorio con luz, gas, agua y ya, ¿no? Entonces uno tiene que llegar en la mayoría de las ocasiones a montar su laboratorio. Y entonces ahí es donde viene la parte que les decía de conseguir recursos, ¿no? Que muchas veces los científicos nos la pasamos gran parte de nuestro tiempo consiguiendo recursos, en donde, pues, por ejemplo, del gobierno, ¿no? A través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el órgano en México que apoya financieramente a la ciencia, pero también afuera, ¿no? También a buscar convocatorias en el extranjero y a competir, porque tampoco es que uno extienda la mano y le den el dinero, ¿no? Entonces, esa parte también es súper importante. Es decir, que tenemos que tener varias habilidades, ¿no? No nada más la química y todo eso, ¿no? O sea, hay otras habilidades que uno tiene que ir desarrollando. Gracias, no sé, doctora Clarita, no sé si quería decir algo. Sí, solamente también comentar que es muy importante fomentar precisamente el apostarle, a los industriales apostarle a la ciencia y a la tecnología. Yo creo que también el hecho de que no haya una comunicación adecuada con los industriales, eso ha hecho que en México la industria invierta poco dinero en la ciencia y eso no nos ha ayudado. Es bastante difícil para nosotros porque también nos tenemos que comunicar con los empresarios, con los industriales para ver qué es lo que necesitan y hay algo que le llamamos la zona de silencio entre la ciencia y la aplicación industrial. Entonces, creo que sí es muy importante
que esa comunicación se cierre, que haya más personas que puedan entender la parte científica y entender la parte industrial. Nosotros intentamos, pero realmente, como dice Marcela, tenemos que tener muchísimas habilidades, no nada más la científica, de escribir artículos, de guiar estudiantes, de hacer docencia, sino además conseguir recursos, hacer administración y luego comunicarte con empresarios para poder. Entonces, eso hace una situación bastante compleja. Ojalá los industriales que estén interesados en invertir en ciencia, pues no tengan miedo, se acerquen a los muchos centros de investigación que hay en el país, en las muchas universidades, porque pues nos hace falta y nosotros podemos resolver muchos problemas. Como lo vemos, todos tenemos nuestras líneas de investigación, pero muchas veces empezamos a hacer cosas que sabemos que podemos hacer para ayudar. Entonces, que no haya miedo, que haya acercamiento a las universidades y a los centros de investigación. Gracias, doctora, y ojalá que esto sea el inicio ahí de que abra un espacio ahí de comunicación con la Cámara Nacional de la Industria, y es también uno de los fines de hacer esto, ¿no? De que haya comunicación y que podamos trabajar juntos y no dejarlo así como una plática de hoy, y que haya continuidad y que se puedan hacer cosas en beneficio de todos, ¿verdad? Muchas gracias. Y también en este aspecto, ¿cuáles son los principales satisfactores que ustedes digan, por esto valió la pena? Ya, yo sé que hay muchos, pero así como los principales, Marce, que dices, tanto esfuerzo que por esto sí vale la pena seguir. O sea, en mi opinión, la ciencia es o sea, quien se dedica a la ciencia nunca se aburre. Es una profesión súper estimulante intelectualmente. El trabajo no es, digamos, rutinario, ¿no? Entonces, para mí ese es un satisfactor súper importante, a mí en lo personal. Pero viéndolo más hacia afuera, como decía hace rato, dos cosas yo señalaría. La generación de conocimiento, saber que aunque sea con un granito, con una piedrita, estoy contribuyendo a ese Tetris, ¿no? Para que se vaya acumulando la montaña de conocimiento. Y la formación de recursos humanos, para mí es fundamental. O sea, yo considero que una parte muy importante de mi trabajo es devolverle al país lo que me dio de educación y lo que me da de trabajo a través de ayudarle a formar recursos humanos de alto nivel, como alumnos de posgrado. Entonces, desde mi punto de vista, eso sería. Para mí también es esto segundo. Lo más importante es la relación con los jóvenes, poderlos estimular y ver que crezcan y te superen, ¿no? Eso sería lo más importante, ¿no? Que vayan mucho más allá y haber influenciado en eso, así como a mí un profesor o una profesora me influyó tanto, ¿no? Para hacer cosas que me gustan, que me llenan tanto. Eso de poder regresar también para mí es lo más satisfactorio hoy en día. Muchas Yo creo que gracias. se nota que trabajamos en una universidad, porque efectivamente esa es también para mí el mayor satisfactor. O sea, yo trato, y mis estudiantes que me conocen saben que siempre los trato de motivar cada vez más, que el área de ciencias es algo muy importante. Y hay veces que los formas y se van, y eso es muy bueno también. Eso es bueno, que tú veas cómo se van, como dice Claudia, van desarrollando y van superándote. Y son muchas habilidades las que hay que enseñarles, y se les enseña desde la parte técnica, desde la parte crítica y analítica, desde la parte de llevar al papel, al piso, a la mesa, a los experimentos, hacer un experimento adecuado con controles. En fin, hay muchas cosas que enseñar, pero el mayor satisfactor es verlos lograr tanto, ves cómo crece su desarrollo, su capacidad crítica y analítica y su propositiva y todo. Eso es lo más satisfactorio, además de que obviamente que obtengan sus grados. Muchas gracias a los tres. Voy a hacer una pregunta última con dos porque hay muchas personas que quieren preguntar, y para no extendernos más. Si quieres, nos vamos con las preguntas que están en el chat, Miriam. Sí, nada más así era como la motivación a las niñas, ¿verdad? Que creo que también hay una pregunta por ahí, pero nada más esta de ¿cuál creen que es la clave ahí para motivar a las niñas, a las jóvenes mujeres y en general a todas las personas que quieren hacer ciencia?
Y ya nos vamos a ir con las preguntas de chat. Sí, pues yo quisiera nada más apuntar que en general hay que motivar a los jóvenes, ¿no? Independientemente que sean mujeres u hombres. Y en el tema particular de las niñas, pues yo creo que lo fundamental es esto, ¿no? O sea, a veces los estereotipos o las usos y costumbres, ¿no? Pueden hacer que desde chiquita tratemos a las niñas diferente, ¿no? Ay, no, tú así, tú tal. Y yo creo que hay que empoderar a las niñas. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y si eres buena en la escuela, bien, ¿no? Nada de que, ay, qué nerd, ¿no? En fin, cada quien sabe en su nicho cómo están de fuertes esas cosas. Y yo creo que hay que ser primero consciente, ¿no? De que están ahí y de la forma que podamos, pues, como madres, como maestras, como amigas, pues combatir eso y mandar el mensaje de que las mujeres pueden hacer lo que quieren. Y yo creo que se puede lograr desde muy temprana edad, no matar la curiosidad. Quienes hemos sido mamá, está la edad del por qué de los niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Eso es lo que necesitamos, que te preguntes por qué. Y los niños entre 2 o 3 años, esa es su pregunta número 1, ¿no? Y hay que explicarles entonces, ¿no? Para que sigan preguntando por qué. Entonces, mantener esa curiosidad que la tenemos de forma nata, creo que es muy importante, ¿no? Fomentarla, ¿no? Que busquen por qué, ¿no? Y no contestarle, ay, ya déjame o lo que sea, ¿no? Sino tú también, ¿y por qué me está preguntando esto? Y a lo mejor ni sabe la respuesta, entonces buscarla. Entonces, creo que todos tenemos esa curiosidad de forma natural. Hay que fomentarla y no apagarla. Muchas gracias. ¿Quería decir algo, doctora Clarita, o nos seguimos con las preguntas? Sí, creo que puedo aportar en las siguientes preguntas y también Adriana quiere preguntar, entonces sí me gustaría que hubiera... No sé quién fue, la primera pregunta es de Pedro, ¿verdad? Dice, ¿vale la pena hacer ciencia ahora en México? ¿Hay futuro? ¿Hay trabajo? ¿Quién le quisiera contestar a Pedro Ayala? Pedro, sin duda vale la pena hacer ciencia, ¿no? Justo por lo que comentaba hace un rato. Nos faltan científicos en México, nos falta ciencia masa crítica, ¿no? Es verdad, también comenté pues que el problema a veces es que no hay suficientes fuentes de trabajo, ¿ok? Pero si lo ves, se podría hacer un círculo vicioso. Entonces, como no hay trabajo, entonces no estudio ciencia. O sea, pienso que hay muchas oportunidades para jóvenes que quieran dedicarse a la ciencia, incluso una ventaja, si lo quieres ver así, de quienes nos dedicamos a esto, es que incluso pueden salir a formarse mejor en el extranjero y luego regresar. Eso siempre es un plus a la hora de conseguir trabajo. Entonces, sin duda, sí, no es precisamente un camino de rosas, pero por supuesto que vale la pena, además es muy interesante. Muchas gracias. En lo personal, quiero decir, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? O nos seguimos con la siguiente pregunta. Que pregunta Gis, nuestra gran amiga también, Gisela Ávila, gran mujer también. ¿Podrían, por favor, compartir su experiencia trabajando con la iniciativa privada? ¿Cómo involucrar a la iniciativa privada en Michoacán para colaborar con la Universidad Estatal o con los centros de investigación de la UNAM o el Politécnico en Michoacán, por ejemplo? Lo que platicábamos, ¿no? ¿Quién quisiera contestar? ¿Clarita? Sí, bueno, sí tenemos contacto, la experiencia, pues a veces no, precisamente por eso lo comentaba, a veces no, como dice Marcela, no es un camino de rosas, porque nosotros hablamos un idioma y los industriales hablan otro, pero es cuestión de intención de ambas. Y bueno, Marcela y yo, como ya les comentó, pues trabajamos juntas y de hecho tenemos proyectos en conjunto con la industria, en donde ambas, aunque trabajamos juntas, tenemos expertices muy claros, diferentes, pero que se complementan. Entonces, es algo que creo que ha valido mucho la pena, en donde yo arranco con ciertas cosas, pongo mi expertise y luego la doctora Marcela que entra, que sabe la siguiente fase que yo no es que desconozca, pero no soy experta,
por eso hay una ingeniera química experta en esa parte y lo puede complementar. Y juntas nos complementamos para darle apoyo a la industria. Entonces, la industria puede tener contacto con las universidades de dos formas. Una es que los industriales que tengan un problema se acerquen a los centros de investigación. Obviamente hay que poner recursos para resolver estos problemas, pero pudiéramos impactar en ayudarles a resolver algunos problemas. Hay que buscar a las personas adecuadas, pero sí lo hay. Y de hecho hay comunidades que nos apoyan en esta parte. Eso es una. Y la otra es, con todo este conocimiento, como lo muy interesante que les platicó la doctora Claudia acerca de todo el estudio del espermatozoide, pero con sus aplicaciones en un posible anticonceptivo o tratamientos para fertilidad, etcétera. A lo mejor a alguien le interesa invertir y abrir un nuevo negocio. Entonces son dos formas de acercarse, uno teniendo un problema y otro tratando de hacer inversión. Sí tenemos contacto cada vez más, pero sigue siendo un poco difícil. Creo que pudiéramos, si hubiera intención de ambos, que la universidad tiene sus unidades, pudiéramos contactar, pero esas son las dos formas en las que se pudiera promover la colaboración. Sí, Yo creo que es interesante porque como industrial normalmente ves un problema y te vas a buscar a otra empresa que tenga una solución, pero difícilmente volteas a las universidades y yo creo que es una falla de la industria, ¿no? Nos falta un acercamiento. Y a lo mejor ustedes tienen una solución mucho más efectiva o económica para resolver este tipo de problemas. Sí, justo como dice Clarita, yo he tenido suerte en acercamiento con clínicas de fertilidad, ¿no? Que tienen el interés. Y un ejemplo muy sencillo, cuando hay problemas de fertilidad en un hombre, se hace un seminograma, ¿no? Que da unos parámetros, pues, de la forma de los espermatozoides, cuántos mililitros de eyaculado hay, cuántas células en total. Pero muchas veces esos parámetros son totalmente normales y sin embargo la persona o el varón es infértil, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es una prueba funcional, ¿no? Que nos diga de la función, eso que les conté, puede nadar, puede reaccionar, para ver dónde está el problema y así ayudar, ¿no? Entonces, esta clínica de fertilidad, de hecho, está comprando un equipo que no he conseguido yo recursos para comprar, ¿no? Para que podamos hacer estos análisis, ¿no? Entonces, ahí tengo mucha suerte que decidieron invertir y apostarle a esta investigación que puede tener repercusiones muy importantes, ¿no? Entonces, se agradece cuando alguien en la iniciativa privada está dispuesto a arriesgar esa parte de dinero, ¿no? Porque pues he buscado, como dice Marcela, buscas, pero son equipos a veces muy caros los que se necesitan y esta clínica lo compró. Entonces estamos muy emocionados porque el año que entra vamos a empezar a hacer estas pruebas ya en pacientes. A mí me gustaría comentar brevemente, o sea, mi experiencia en lo particular. No creo que nada más sea una cosa de las empresas que no se acercan a las universidades. Creo que también las universidades a veces están muy concentradas en lo suyo, por decirlo de forma suave, ¿no? Entonces, yo te puedo platicar, Gisela y Claudia, que a mí, por ejemplo, se me han acercado compañías. Oye, tenemos este desecho y no sabemos cómo tratarlo y es un desecho horrible y lo queremos eliminar. ¿Tú nos puedes ayudar? Pues ya vieron ahorita que yo trabajo con enzimas que degradan contaminantes, pero, por ejemplo, ese contaminante no lo iban a degradar mis enzimas. Hombre, pero yo puedo imaginar otra cosa, ¿no? Y entonces imaginé otra cosa, lo hicimos con bacterias y eso fue lo que hicimos con esa compañía. Otra compañía de alimentos, oye, es que necesito medir unas enzimas en mis granos de avena porque de eso depende que, o sea, es una medida de si están contaminados con un cierto hongo o no. ¿Tú lo puedes hacer? O sea, ustedes vieron mi presentación. Yo que tengo que ver con alimentos y granos, pero sí puedo medir esas enzimas. Yo las conozco muy bien. Entonces le dije, claro, por supuesto, ¿no? Échame tus muestras y les medimos las cosas. Y entonces esos son proyectos chiquitos y yo pude haber dicho, ay, no, yo no hago nada de alimentos. O, ay, no, yo esos químicos horribles no los trabajo. Pero no, o sea, también es una cuestión de voluntad del otro lado, ¿no? De poner tus conocimientos al servicio de la resolución de un problema, aunque esté un poco alejado de tu tema de investigación.
¿no? Y ya el ejemplo más reciente que un poco les dejaba ver Clarita, pues ya son proyectos más grandes, más ambiciosos, donde los empresarios realmente se acercan porque quieren una innovación, ¿no? Y yo como, bueno, desde mi punto de vista, eso es súper emocionante como científico, ¿no? Porque ¿quién no quiere que su investigación y su contribución llegue al público, ¿no? Entonces, aunque no es nuestro tema de investigación, porque no tiene que ver ni con nanopartículas de fructana, ni con UPOs que degradan contaminantes emergentes, le entramos a ese proyecto. Entonces, creo que reuniones como estas son también muy útiles. Hay que hablarnos, hay que conocernos, porque si no, cada quien está en su mundo y quién sabe qué estén haciendo, ¿no? Sí, muchas gracias, Marce. Por ahí Solo para también hay comentar rápido, muy rápido, es importante que se comuniquen con nosotros porque a veces nosotros no podemos hacerlo, pero sí conocemos a los demás investigadores que pudieran impactar. Entonces, yo creo que sí es importante que se comuniquen con las universidades o con algún miembro que nosotros podamos buscar y pudiéramos apoyar en eso, aunque nosotros no seamos expertos. Verán que de aquí va a salir algo muy bueno de unir ahí la Cámara Nacional de la Industria van a ver que no va a ser solo esta plática, sino que se la semillita ahí de muchas cosas buenas para todos. Muchas gracias. La maestra Adriana Villicaña, mi amiga, por ahí también tenía una pregunta, no sé si está por ahí. Adriana. Hola, buenos días. Hola, bueno, qué gusto. ¿Qué tal? Gusto en verte. Gracias, Miriam, por acercarnos a esta charla con las doctoras. Y yo no quiero desaprovechar la oportunidad porque me parece que los datos que nos dieron, las estadísticas que mencionaron, yo soy directora de la Universidad UNIVA en Uruapan y tenemos la maestría en agronegocios. Y quiero mencionarles que de los 12 alumnos de esta primera generación, 8 de ellos son mujeres y 4 son varones. De este proceso que ellos han vivido, están a punto de culminar su maestría y hay alrededor de 5 materias que los han sometido a la experimentación y a proponer nuevos proyectos de investigación. Y solamente de los 12, una alumna, hoy en la mañana precisamente me mandaba un mensaje y me decía, oye, yo me quiero titular, pero tengo el promedio para hacerlo, pero no quiero, puesto que mi proyecto de investigación que tiene que ver con unos pigmentos de la flor de cempasúchil, lo quiero llevar a otro nivel y pues me quiero titular con esa tesis. Yo quiero hacer la reflexión que sin duda las universidades tenemos un gran reto para fomentar la investigación, encontrando diferentes formas de impulsar a los estudiantes, pero también creo y percibo, esto es una tarea por realizar, de cómo hemos venido devaluando, sobre todo en nuestra ciudad, la cuestión de la educación formal. Creo que necesitamos también revisar e impulsar a nuestros colaboradores. La mayoría de mis estudiantes son gente que trabaja y el principal factor por el que se dan de baja es porque ya no les dieron permiso de venir en las noches a la escuela o venir los fines de semana. Entonces yo creo que hay acciones también muy en pequeñito que podemos hacer desde las empresas y la industria, y sobre todo, pues sí, el vincularnos, pero también dejar que los que tienen la intención puedan desarrollar esos proyectos, ¿no? Yo estoy muy contenta. Hoy en la mañana esta alumna me aborda y miren qué coincidencia de poder encontrar a investigadoras de este nivel y originarias de Uruapan. Yo pediría la posibilidad de que pudieran tener una pequeña charla breve, una llamada con mi alumna para que nos apoyaran en orientarla, porque yo creo que si no me encuentro con la capacidad de orientarle a mis estudiantes, pues qué maravillosa posibilidad de que sean a través de ustedes los científicos ya consolidados que puedan motivar a estos jóvenes y darles una línea de acción. Yo felicito esto. Y pues por supuesto que nosotros tenemos ese gran reto en las instituciones de encontrar, canalizar y apoyar las inquietudes de mis estudiantes. Así que Marisa Morales, que es la chica que está estudiando la flor de cempasúchil, está sumamente emocionada con los pigmentos. Espero que haya visto esta charla. Yo las compartí con mis estudiantes de maestría. Así que pues felicidades y muchísimas gracias por ubicarlas, por reconocerlas, y estamos haciendo nuestra labor como institución aquí en Uruapan.
y estoy a sus órdenes para el resto de los empresarios. También ya lo saben, estamos haciendo investigación en varios ramos y recientemente una de nuestras docentes ganó el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en Jalisco. Así que, bueno, hay acciones que la universidad está haciendo. Ojalá que podamos encontrar los canales como estos para vincularnos. Muchas gracias a todos. Gracias, Miriam. Gracias, doctoras. Gracias a ti, Adri. Y sí, pues quisiéramos tener más tiempo, pero Dulce, creo que ya estamos en el límite para no tomar tiempo de más ahí de los que nos hicieron favor de acompañarnos. Pues no sin antes otra vez agradecerles muchísimo, nos encantó. Yo creo que todos nos vamos a ir fascinados y con cosas muy buenas de esto, y que sea la primera de muchas y que sea el inicio de un proyecto que nos ayude a todos como sociedad a mejorar, a vincularnos, a no hacer acciones aisladas de que todos queremos una mejor sociedad, pero luego no nos juntamos a concretar cosas y estamos todo el mundo haciendo nuestro esfuerzo por nuestro lado y no hay como la unión, que de eso se tratan estos espacios. Así que mil gracias a todas, a todes, como se dice ahora. A todas. Gracias, muy amable. Hay una preguntita para no dejarla sin contestar de Luis Parra, que dice: ¿por qué la matrícula en la UNAM es elevada, pero hay pocos investigadores en el campo? ¿Es así en todos los países? ¿A qué creen que se debe? Bueno, Luis, perdón, creo que la respuesta viene en términos de cuánto invierte el país en ciencia, ¿no? Ya no les pasé ese número, pero México invierte menos del 0.5% del Producto Interno Bruto. Entonces creo que eso ayudaría, ¿no? Porque sin duda hay jóvenes con mucho talento y con interés, pero se ven desalentados. Un poco la pregunta que nos hacía Pedro: ¿y si hay futuro, si hay trabajo? Es mucho trabajo, mucho esfuerzo para luego no encontrar trabajo, y tiene un punto, pero si no le inyectamos recursos, pues no va a despegar.